algunos compañeros de mecánica que estoy haciendo curso de mecánica me mencionaron lo mismo, algo así parecido. Unas cajitas, ¿cierto? La parte más básica, que es el diagrama de flujo, y después se empieza a complicar un poquito porque hay que reemplazar las cajitas por algunos elementos, digamos, como normalizados. Así que ahí vamos a ir avanzando. Pero la verdad que yo creo que han hecho estas cajitas que se parecen incluso a un organigrama, solamente que está puesto no en forma de como base hacia arriba una pirámide, va hacia el otro lado nomás, como se inclina a 90 grados, algo así parece. Así que no, yo creo que no va a ser tan complicado. Lo más complicado en los certámenes, para que vayan poniendo atención un poquito, es que uno le entrega un texto, y el texto lo tiene que ir transformando en temas de los diagramas. Generalmente siempre se pide los dos primeros diagramas porque ya el tercero ya es muy complejo, el diagrama de bloque y diagrama de flujo. El PaintID, ¿cierto? La verdad que es algo muy rebuscado en la empresa. En mi empresa trabajamos harto con PaintID, y el tema del layout que lo vamos a ir comentando también, que es otro tipo de diagrama. Bueno, vamos a comenzar. Estos son los famosos diagramas de proceso. Lo que vamos a ver es el diagrama de bloques, diagrama de flujo, el PaintID, y otro diagrama anexo, ¿cierto? El diagrama de layout, que es bastante, digamos, no menos importante que los anteriores, que lo vamos a ver por qué, y diagrama de piping, que vamos a mencionar un poquito el tema del piping. Antiguamente hacíamos un plano de piping, pero vamos a ver más o menos en qué software se ocupa para que tenga una idea de qué lo es. Ya, el diagrama de bloque, ¿qué es lo que elegí acá? La verdad que hace mucho tiempo encontré varias diapositivas de algunos colegas, pero el único problema que teníamos es que hablaban de un diagrama de bloque y después diagrama de flujo, pero hablaban de otro proceso, entonces uno se perdía. Entonces encontré ahí en internet algo bastante bueno, que es un diagrama que habla, o sea, un proceso que habla por todos los mismos diagramas. Entonces uno puede de alguna forma poder tener una relación de cómo va evolucionando el tema de los diagramas en referente a cada uno de los tipos que tenemos, ¿ya? En este caso es la producción de benceno, ¿ya? Y bueno, los diagramas estos de bloques están regulados según la norma ISO de 1628 de 2001 y también de DIN 28004, ¿ya? Aquí hay varias cosas que tenemos que tener presentes. Lo primero, que obviamente, que es como se ve, diagrama de bloque habla de unas cajitas, ¿cierto? Lo segundo es que esto se lee siempre desde izquierda a derecha, ¿ya? Algunas cosas importantes, que las cosas que van saliendo como el proceso, las cosas más livianas siempre van en la parte alta de las torres, o en este caso de las cajitas, y las cosas más pesadas pasan por abajo. Esa es la primera convención. Lo segundo también, que cuando hay líneas de este tipo, las que son horizontales siempre se ven visibles si alguna línea lo cruza, porque no hay posibilidad de no cruzarse. La línea vertical que va a otro proceso, ¿cierto? Se deja de continua, es justamente donde está la línea. Esas son algunas conversiones. Otra cosa importante también, que como empieza desde izquierda a derecha, siempre se colocan ¿cierto? Las materias primas en primer orden, y después el tema del proceso cada uno que va pasando. En este caso, como vamos a producir benceno, necesitamos tolueno e hidrógeno. Se agregan algunas cosas, ¿cierto? Como el caudal, ¿cierto? O másico por hora de cada uno de ellos, con algún dato técnico, y el reactor, en este caso, el proceso que está pasando. En este caso pasa por el reactor, un separador de gases, justamente la parte que es más liviana, que se separa, el mezcla de gases pasa por la parte superior. Acá usted puede agregar cierto caudal que está pasando por hora, en este caso, y lo más pesado se va mezclado con los líquidos, pasa por la parte de abajo del separador de gases, y aquí en la parte superior ya obtenemos el benceno, y hay una parte, ¿cierto?, que se devuelve al reactor, ¿no? Y aquí se vuelve a procesar, ¿cierto? Ese tolueno se recupera, que es la materia prima que tenemos, y sigue el proceso. Es un círculo vicioso que tenemos ahí en este caso.
Pero lo ideal es que podemos convertir todo esto y tenemos benceno. ¿Ya? Aquí está la forma química, ¿cierto? Este diagrama de bloques. Aquí lo mismo que le mencioné, pero está un poquito más detallado, ¿cierto? Referente a algunas conversiones que tenemos de las operaciones que muestran mediante de bloque. La mayoría de las líneas de flujo se representan con flechas que van de dirección del flujo. La dirección del flujo es de izquierda a derecha mientras que sea posible. Las corrientes ligeras de gases van por el tope, ¿cierto? De las corrientes, y los líquidos van por el fondo. Se suministra únicamente unificación crítica del proceso. Aquí no es tan detallado. Ahí vamos a explicar por qué. Si la línea se cruza, la línea horizontal es continua y la vertical se corta. Eso es alguna conversión. Algunos temas acá importantes que uno no tiene que ir mucho al detalle con este diagrama. ¿Para qué está hecho este detalle? O sea, este diagrama, para cuando uno quiere vender un proyecto, ¿cierto? O hay alguien que no tenga ni idea de cómo se hace el proceso. Entonces, si usted lo llena de mucha información y muchas cajas, la verdad que le va a espantar un poquito a la persona y no va a entender. Y la idea es que sea lo más fácil posible la lectura. Y para que una persona que no tiene idea, en este caso no somos químicos, ¿cierto? Pero ya tenemos una idea que cómo se realiza este proceso y cuáles son las materias primas, las reacciones, ¿cierto? Los componentes y lo que voy obteniendo. Ese es el diagrama de bloques. Ahora pasamos al diagrama de flujo. ¿Se fijan? Es la misma producción de benceno. Ahí ahora aparecen una serie de diagramas, ¿cierto? O de figuras que reemplazan a lo que tenía las cajitas. O sea, toda esta primera parte que está acá, ¿cierto? Se amplía con una serie de máquinas, ¿ya? Tenemos el mismo caso, la entrada del tolueno y el hidrógeno. Y también se obtiene el tema de los gases y el benceno, ¿ya? Algunas cosas importantes, acá tenemos que definir de alguna forma que esto sería como una planta, ¿eh? Y para definición de eso tenemos que colocar a cada uno una serie de nomenclatura. Tanto en la primera letra va a indicar el tipo de máquina que es, en este caso el B significa tambor, el P bomba, el E un precalentador y así. Y tiene que escribirlo de la misma forma que está acá, hacer una tabla o para que yo pueda ir mirando qué corresponde cada máquina. El B101 de almacenador de tolueno. Esa es la idea, ¿ya? Lo otro, para fabricar esta nomenclatura hay una serie de pasos que lo vamos a ver a continuación. Pero la única diferencia que tiene con el diagrama anterior que yo voy colocando maquinarias, ¿cierto? Y referente a símbolos, y eso está normalizado. En el aula tenemos el tema de la norma referente a la maquinaria para hacer el reemplazo, ¿ya? Bueno, ahí está un poquito ampliado. Y acá, la verdad que es lo mismo que ya mencioné, es lo mismo que está el diagrama de flujo, así que exactamente lo mismo. Ya, esto es importante, referente al diagrama de flujo, tenemos los símbolos, referente a lo que le nombraba, los decambiadores de calor se reemplazan por estas figuras que están acá. Hay varios tipos de decambiadores de calor. Aquí está la forma, digamos, hay formas que son principales y particulares. Entonces, aquí tenemos varios tipos de intercambiadores, como el tema de las bombas, turbinas, compresores, las torres, reactores, tanques de almacenamiento, vasijas, quemadores y referente a lo que es la entrada del proceso y la salida del proceso. Esos son los símbolos que se reemplazan en este caso por las flechas que teníamos al principio, en el diagrama anterior. Número de corriente, bandejas de instrumentos y tipos de válvulas. Hay varios tipos de válvulas. Aquí está la general y acá hay una válvula de control y este tipo una válvula de grupo. Y hay otros tipos de válvulas más que están en la norma. Esto es una forma, digamos, general.
Yo le mencionaba que cómo se podía construir el tema de la nomenclatura para una planta determinada, ¿ya? En este caso, aquí ya está resuelto. Tenemos la primera letra que acompaña, ¿cierto? La máquina esta es un compresor. Acá está la mano derecha, compresor o turbina. En este caso es un compresor, ¿ya? El área de la planta, lo que le mencionaba hace un poquito en la diapositiva anterior, difiere acá que es la planta, el área 500. En este caso pueden haber otras plantas y puede haber una máquina igual, idéntica en otra planta. O sea, puede tener varias plantas, voy a hacer, podríamos decir, la planta 500, la 100, 200, 900, y uno va colocando el número. Este número es bastante importante para hacer la diferencia de la planta, ¿ya? Y el número del equipo es el número final. En este caso es el compresor número 1, pero de la planta o el área 500, ¿ya? Entonces, así como uno va construyendo, supongamos que tenemos que ver un mismo compresor de la planta 900, sería 900, ¿cierto? C900, en este caso es un compresor 1. Si son hay 3 compresores, serían 901, 902 y 903. Así se va separando, ¿ya? En este caso, también ocurren que hay equipos que son spare. En mi trabajo hay muchos equipos que son bombas spare y compresores spare. Entonces, acá yo podría poner, si hay 2 compresores, en este caso el C501A, y también podría haber un C501B, el equipo spare. ¿Por qué se llama spare? Porque está esperando la falla del primer titular. O sea, si falla el A, de alguna forma yo llego, hago la interconexión rápidamente, entra el B y ahí puedo sacar el A mantención. Por eso tiene equipos que son spare. En las plantas donde trabajo, la verdad que colocar una planta en funcionamiento no es apretar un botón. Estamos hablando de una semana para que quede estable la planta. O sea, para que los flujos, las temperaturas, las presiones y todo quede, digamos, estable, se demora una semana. Así que no es menor. Cuando están partiendo varias plantas son 3 o 4 semanas para que la planta ya quede estable. La verdad que es bastante lento. Las temperaturas tampoco no pueden subir muy rápido porque los metales, ¿cierto?, se dilatan y hay esfuerzo, ¿cierto?, y pueden haber algún tipo de ruptura, ¿ya? ¿Se entiende esto que está acá? ¿Tiene alguna consulta hasta aquí por lo menos? Todo claro, profe. Todo claro, ya, perfecto. Aquí está lo mismo. Y bueno, el diagrama de flujo también podemos ver algunas cosas, ¿cierto?, que son el tema de información esencial que puede tener y información también opcional. Hay cosas esenciales que tienen los diagramas de flujo, como son números de corriente, temperatura, presiones en bar, fracciones de vapor, flujo másico total, flujo molar, flujo individual de cada componente, kilomol/hora, información adicionales, fracción molar de componente, fracción másica de componente, flujo volumétrico, propiedades físicas como densidad, viscosidad, datos termodinámicos también, capacidades calóricas, entalpía de corriente y nombre de corriente. El tema de dónde coloco esta información, ¿ya? Entonces uno puede hacer una tabla donde va colocando el tema de las corrientes, en este caso un sistema químico, ¿cierto?, que estamos elaborando, y colocamos cada uno de los, como la temperatura, en este caso el número que tengo que tratar de apuntar. En la primera corriente la temperatura tiene que ser 25, en la segunda 59, y así, uno se puede alejar de estos números que tengo acá como referencia. Y uno puede elaborar una serie de tablas para ir revisando. Ya, la descripción de los equipos de diagrama de flujo, tanto las torres, ¿cierto? Tenemos tamaño, altura, diámetro, presión, temperatura, número de tipos de plato, altura y tipo de empaques, material de construcción, intercambiadores de calor, proceso, área, temperatura y presión de ambos corrientes, nodo de cañería y de paso en los tubos, material de construcción, tubo, cañería. Vasijas, altura, diámetro, orientación, presión, temperatura y material de construcción. Bombas, flujo, presión de descarga, temperatura, material de construcción, y ahí hay hartas cosas del tema de las bombas. Compresores, flujo. Dígame.
En intercambiadores de calor, ¿eso es número de cañería? ¿O no? ¿O Sí, no de número de cañería? cañería. Número de cañería, sí. Número de cañería, sí. Número de cañería. Vamos a arreglar esto que está ahí. Y los compresores, flujo de entrada, salida, temperatura, presión, material de construcción. Calentadores, tipo, presión, temperatura de tubos, combustibles y material de construcción. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y esa es toda la información que tiene que tener como en una tabla? Bueno, en referente a lo que son las torres, si nos damos cuenta, es el nombre del equipo. ¿Eh? Y eso, en este caso, se pone acá. Así una torre se pone acá, T. ¿Ya? Si otro equipo, este es como el resumen de los equipos que puedo tener, ¿ves? Aquí tengo intercambiador de calor, que sería reemplazado con una letra. ¿Dónde está intercambiador de calor? Puede ser Q, puede ser. Vasijas, torre. Es la letra E, profe. Sí, hay. Ahí está, disculpe, intercambiador de calor. Mi pregunta es que esas son como descripciones que tienen que tener las maquinarias, pero se refiere a que tienen que estar escritos como en una tabla. Por ejemplo, si yo tengo una torre, el tamaño, el número de no sé qué otras cosas tenía, ¿eso lo tengo como que escribir en una tabla? Va a depender del tema del proceso que estamos realizando. En este caso hay un ejemplo acá, si te fijas. Acá está un poquito más claro. Aquí solamente viene el nombre nomás. La descripción de eso va a depender del proceso que voy a hacer. A lo mejor en este caso no es necesario colocar el tamaño, todo. Es como un tema amplio que tú puedes llegar a colocar si es que es necesario. Un ejemplo, si hay una torre que mide 1 metro y otra mide 40 metros, ¿será relevante colocarlo? Sí, es relevante. Entonces, la persona que entienda que ese símbolo que está ahí, ¿cierto? Este mide 5 metros, el otro mide 40 metros. Entonces, es de ese tipo de información, algo que me aporte a entender lo que está acá. ¿Ya? Ya, Entonces, gracias, profe. ya, perfecto. ¿Dónde quedamos? Acá. Este es el tema de las descripciones de los componentes. Ya. Ahora el diagrama de PNID. El diagrama de PNID, aquí se fijan que es la misma producción que estamos haciendo de benceno. La diferencia que tiene, que es un sistema como casi de control. En mi trabajo hay muchas pantallas, ¿cierto? Donde hay una persona que está todo el día mirando ahí y después llega otra persona en otro turno y está mirando estas pantallas. Estas pantallas que están acá también me van viendo el proceso, ¿cierto? Donde va pasando el producto, pero me va de alguna forma indicando algunas cosas como temperatura, presiones, alturas de torres, también algunos temas de flujo que son importantes. Entonces, todo esto que está acá está de alguna forma alarmado. O sea, si la temperatura me sube, pum, me arroja una alarma y ahí el operador llega y dice, ya, y le pone y empieza a bajarle temperatura al horno. Entonces, todo este diagrama es como un sistema casi ya de control de mi planta, pero está el mismo proceso. Y para esto yo necesito colocar de igual forma una serie de tablas para poder entender, como la que está acá, a mano derecha. Entonces, el número 1, ¿cierto? Digo que es agua de enfriamiento, el 2, retorno de agua de enfriamiento y así. Un poquito para entender, ¿cierto? Bueno, el operador a esta altura que ya 10 o 15 años trabajando esto se sabe de memoria, pero una persona que empieza recién tiene que estar mirando qué significa cada uno de ellos y viendo la alarma, ¿cierto? Cuál es el mínimo y el máximo. Generalmente tiene siempre un mínimo máximo de temperatura y de presión y todo lo que yo quiero controlar. ¿Ya? Si fijan, hay puros TI, ¿cierto? De temperatura, unos P, ¿cierto? Son de presiones y así. Si fijan, el mismo proceso que estamos elaborando, pero en este caso estamos desarrollando casi un sistema ya de control. Y profe, una duda acerca del diagrama anterior. ¿En la planta está todo organizado de la misma forma que está el diagrama o el diagrama es simplemente una simplificación para que se vea bonito en el dibujo?
Es justamente lo que dijo usted, es una simplificación, porque lo que lo hablaba yo, porque yo con estos mismos diagramas, cuando yo entré a turno, y me acuerdo en mi trabajo, le preguntaba al operador, ¿cierto? Pero seguramente acá dice que hay un reflujo, pero no una cañería, son 3, que está simplificado, muy simplificado, y el orden, lo que sí es que está la parte liviana siempre, como concuerda con todos los diagramas, está en la parte alta, y la parte pesada está más abajo. Eso sí concuerda, ¿ya? Y si está la parte de reactor, está en esta parte, pero justamente las líneas quiere decir que a lo mejor tiene una entrada, pero tiene otra entrada más por otro lado, pero la que está controlada es una, ¿ya? Es como está simplificado. O sea, si va con este diagrama a la planta, la verdad que no va a ser lo mismo. Teníamos que ir al tema del piping, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Respecto a lo mismo, tenemos acá, ahí se me abrió una pantalla, el tema del PNID, ¿cómo lo ayudamos? Justamente con una tabla, igual que el diagrama anterior, con una tabla para ver el tema justamente de las alarmas. En este caso tengo una simplificación, la A significa alarma, acá hay un tema de otra nomenclatura que significa control, elemento, indicador, ¿cierto? Estación de control, luz o bajo, y lo que usted quiera poner acá que tenga que ver con el tema de control. Realmente empresas especializadas que se dedican a esto. Pero la idea es que nosotros entendamos que esta tablita de acá nos va a ayudar a poder entender lo que está aquí. O sea, si no tiene esto que está aquí, no va a entender nada. Y el mismo caso, el PNID también habla sobre el tema de las torres, de cambiadores de calor, vasija, es más o menos la descripción de cada uno de los componentes que tenemos instalados en el PNID. ¿Ya? ¿Quedó claro? Luego pasamos anterior. Veamos ahí en el PNID. ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. Ya, vamos al diagrama de layout. El diagrama del layout, como le mencionaba al principio, es bien importante porque nos va de alguna forma a dar las pautas para ver el tamaño de nuestra empresa y dónde la vamos a instalar. Aquí hay varias cosas que se van sumando, aparte del diagrama del layout, como es el terreno, dónde voy a construir mi planta, y lo otro que es no menor, el tema ambiental. Ahora está muy fuerte, bueno, hace mucho tiempo, el tema ambiental, donde uno, por ser yo no podría poner esta planta de benceno en el centro de Santiago, imposible, ¿cierto? Por un tema ambiental no podría, ¿cierto? Entonces debe buscar otro lado donde sí me lo permitan. Algunas empresas siempre dicen, no, nosotros no contaminamos. La verdad que eso es totalmente falso. Todas las empresas contaminan, ¿ya? Lo que pasa es que hay normas para contaminar hasta cierto punto y siempre van en la baja de la contaminación. En mi caso, en mi trabajo, han instalado o se van a instalar, digamos, en un poquito a corto plazo, unas máquinas, ¿cierto?, que no tienen que ver nada de la producción, no me ayuda nada a producir más. Lo que sí que me ayuda es para bajar el tema del contaminante. Estamos hablando de casi de $3 millones, una cantidad de plata, pero no es para yo poder producir más, solamente es para contener, ¿cierto?, lo que estoy contaminando y para que salga lo que me permite la norma de los años que nos permiten desarrollar estos proyectos. La minería también pasa el mismo caso. Ellos todos contaminan, pero hay que hacer el mínimo esfuerzo. Estamos hablando de un auto, ¿cierto?, que uno ve tan simple y dice, el auto no contamina, ¿cierto? Uno enciende el motor y no contamina. Falso, porque usted cuando enciende el motor, los autos que son bencineros, a benzina, cuando empiezan a no contaminar, cuando el catalítico toma la temperatura de quemar y convertir los gases que son tóxicos. Entonces, igual siempre va a tirar algo al principio, aunque usted no quiera. Está más o menos un catalítico para que llegue a 800 grados, recién empieza a quemar esos componentes para que no sean nocivos a la salud. Fíjese nomás cuando enciendan el auto y sale un olor bien pesado, y ahí el catalítico no está haciendo ningún efecto. Así que todas las empresas contaminan. Así que cuando le digan, nosotros cuando no contaminamos, eso es casi imposible, porque igual usted va a sacar un desecho en tambores, pero eso es contaminante, ¿ya? Entonces, el lugar donde yo voy a crear mi empresa es bastante importante.
Y lo otro, que no es menor, el tamaño. Y tanto el tamaño de la empresa, lo importante es saber si usted se va a querer ampliar en algún momento. Pasa en muchas empresas que quedan chicas y ya no se pueden ampliar más. Entonces, entonces pierden toda esa infraestructura y se tiene que incluso trasladar a otro lado. Yo le comentaba a su compañero mecánico, que le hice clase ayer, sobre una historia que contaba un profe, la verdad que me gustó bastante, es de una minera que de alguna forma ellos, por un tema ya de seguridad, empezaron a detectar, y los números no mentían, ¿cierto?, que había muchos accidentes por el tema de trayecto. Y claro, algunas mineras son horas que van a buscar a la gente, ¿cierto?, a los trabajadores van a buscar a la ciudad en buses, y los buses tenían accidentes o subiendo o bajando de la mina, ¿ya? Entonces, a un ingeniero se le ocurrió, ¿por qué no acercamos a estas personas, estos trabajadores, y lo colocamos al lado de la mina? Entonces, al lado de la mina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una población. Hicieron departamentos, todo precioso, ¿cierto? Y los accidentes, la verdad, que bajaron a cero, porque ya no había traslado. Incluso había una camioneta que lo acercaba un par de metros, ya estaban llegando a la planta, así que la verdad que los accidentes bajaron bastante. Pero ¿qué pasó? La empresa de estas mineras, ¿cierto?, se tienen que ampliar por cierto tiempo para ver un tema de no pagar un tema de impuestos que hay. Entonces se van ampliando cada cierto tiempo, este impuesto no lo van pagando y justamente se le acabó la mina y tuvieron que echar abajo de alguna forma toda la construcción que habían hecho para los trabajadores. Entonces ahí la verdad que ganaron por un lado y después perdieron una millonada de plata colocando los trabajadores en otro lado, en otra parte cercana a la mina, ¿ya? Entonces aquí también va muy de la mano el tema de estudio de suelo. Entonces, a ver primero dónde voy a construir, y supongamos que veo en la parte de la mina, esta parte ya no tengo mineral, así que ahí construyo la población de las personas que van a trabajar. Son cosas que la verdad que hay que pensarla a largo plazo y no a corto plazo. ¿Ya? Dentro del diagrama de layout, ¿cierto?, hay varias cosas importantes que va a ser el terreno donde yo voy a ver o montar mi empresa, ¿ya? Y dentro de esto, yo tengo que tener claro, primero que nada, los espacios que tengo, ¿no? Primero que tengo que tener un área determinada, ¿cierto?, donde voy a construir, como ya lo mencioné, tengo que ver si de alguna forma voy a ampliarme, y para tener un área ya designada para hacer el tema de la ampliación, y la designación interna que tengo dentro de la planta. ¿Como cuáles? La zona de proceso, donde estoy haciendo el tema del proceso, y tengo que ver la entrada donde van a alojar el tema de los camiones, ¿cierto? Qué tipo de galpón voy a tener, y voy a desplazarme, ¿cierto?, la línea de producción, donde están las materias primas, y voy elaborando. Para esto tengo que tener dentro del diagrama, yo podría colocar una serie de flechas, ¿cierto?, indicando cómo va, en qué sentido, digamos, va el tema de la producción. Hay cosas elementales como designar temas de baño, algo muy elemental que a veces se nos pasa, que a veces pensamos, oye, aquí van a trabajar puras mujeres, ¿cierto? Y de repente no, pues aquí van a entrar también hombres, entonces ahí tendríamos que tener dos baños, dos tipos de baños, dos vestidores, ¿cierto? También deberíamos tener un casino, ¿cierto? Un lugar donde recepcionar a la gente, nuestros clientes, y también podríamos tener acá en este tipo de empresa, pues es bastante pequeño, donde voy a ubicar al supervisor. Un ejemplo, donde, si tengo el tema de producción acá, imagínense dónde voy a tener al supervisor. Lo voy a tener muy cerca de la producción o en un cuartito acá, encerrado. ¿Dónde creen que va a estar? ¿Quién me puede decir? Ideal cerca de la producción. Ideal, ¿cierto? Cuando vayan a cualquier empresa, fíjense que curiosamente casi todas las empresas que he ido está al lado o está en un segundo piso donde nadie lo ve. Entonces, saben que el supervisor está ahí arriba, ¿cierto? Pero saben que de alguna forma lo puede mirar a uno y decir, ¿qué está haciendo este hombre acá abajo, ¿cierto? Entonces, generalmente está pegado, ¿cierto? Igual que el sistema de calidad está pegado para que no haga tanto traslado con el tema de
revisión de la producción. El sistema de calidad está muy al lado del tema donde está produciendo, el centro de control de calidad, está muy cercano. Incluso acá tengo temas de materiales que está muy cercano a lo que estoy produciendo. Otro tema importante son las vías de escape, ¿cierto? Que a uno siempre se lo olvida cuando empieza a fabricar o hacer un tema de un layout. Me pasó una empresa en Santiago que estaba todo listo. Yo llegué de lo último. Y lo primero que miré, ¿y dónde está la salida de escape? Y no tenía. Entonces, la verdad que ni siquiera podían echar a andar la empresa porque no teníamos salida de escape. Así que bastante importante. Ya. Bueno, aquí está un poquito más ampliado. Cosas importantes dentro del diagrama es que tenemos que tener siempre los totales, como hablábamos de los planos, siempre los totales para tener una idea bien, ¿cierto?, del tamaño de mi empresa. También, como les mencionaba, tenemos que tener las vías o la dirección del proceso, tanto la entrada como va intercalando en cada una de las máquinas y la salida. De esa forma. Acá más adelante seguramente van a tener un ramo de gestión de operaciones. Yo lo tuve en Santa María, también estudié en la Católica, bastante interesante, que asimila, ¿cierto?, en qué parte yo tengo que tener las máquinas, ¿cierto?, para hacer los mínimos tiempos de producción. Es bastante interesante y entretenido ese ramo. Tipo de diagrama de proceso. Tenemos, ¿cierto?, para la representación de aplicación de norma, la norma chilena 2217/1. Símbolo gráfico para fontanería, calefacción, ventilación y ductos. Representación simplificada de tubería por la norma chilena 2218, el LAT 1, 2 y 3. Tanto las reglas generales y representación ortogonal, representación isométrica, accesorios terminales para el sistema de ventilación y de evacuación. Está bajo norma esto, el tema de la evacuación, no es menor. Bien. ¿Alguna consulta sobre el diagrama de layout? Antes que continuemos. No, todo bien, profe. A ver, claro, ¿cierto? Es bastante sencillo. Ya, el diagrama de piping, bueno, este diagrama se realiza, ¿cierto?, mediante el tema de las tuberías. Se puede hacer de dos formas, tanto como 2D como el tema de hacerlo en forma de isométrico, ¿ya? Tenemos algunos software que nos ayudan, ¿cierto? La verdad que mi trabajo hay una ensalada de cañería por todos lados y la única forma de empezar a ver de las líneas donde van sería una forma de esta, 3D. En el plano, la verdad que es todo un lío. Como les mencioné, hay varios software que nos ayudan a revisar el tema del piping, ¿ya? Aquí, bueno, hay otro piping acá de otro software donde uno puede indicar el tema de las válvulas, ¿cierto? Los codos y las diferentes líneas, ¿cierto? Con líneas de flujo. Aquí hay un plano bastante antiguo, lo que hacíamos antes en clase, donde uno tiene que resolver un tema en unos estanques. Uno le pasaba el piping y uno tenía que hacerlo en forma gráfica, donde colocaba el ángulo, ¿cierto?, de caída, 90 grados, y el tipo de válvula y las conexiones. Acá hay una T y la flecha me va indicando dónde va el flujo. ¿Ya? Tipo de diagrama del piping, como le dije, hay unos software bastante evolucionados sobre esto. La verdad que son bastante buenos. Generalmente en las empresas, cuando hacen alguna ampliación de otra planta que tiene que estar interconectada, no queda otra que ocupar estos tipos de software, porque la verdad que son una cantidad de cañería y conexiones que se realizan que si lo hicieran a mano, la verdad que sería casi imposible, llevarían años. Entonces, toda la planta, digamos, dibujada en 3D,
y ahí uno puede hacer la conexión. Es bastante simpático porque cuando van a hacer la conexión a veces hay unas murallas que no están consideradas y tienen que estar echando abajo murallas. ¿Ah? Generalmente les paso como dato que siempre cuando le encarguen alguna interconexión, ¿cierto? O también alguna fabricación en piping de algún tipo de planta, siempre inviten a las personas de mantención. Yo trabajo muchos años en mantención, ya llevo 17 años trabajando en mantención, y la verdad que me han invitado a estos software, ¿cierto?, para revisar plantas antes que las fabriquen, antes que se lleven un tema ya real, y la gente de mantención ayuda bastante porque la gente que dibuja este tema, la verdad que no tiene muchos conocimientos de mantención y casi cero, digamos. Entonces, ellos dibujan nomás las bombas, los compresores, los equipos, y a todo hay que hacerle mantención. Entonces, a veces dibujan, en este caso, supongamos, dibujan una bomba metida acá abajo y la verdad que no se puede sacar. Y ahí uno tiene que estar ingeniándosela después cuando entregan la planta, de hacer una maniobra con un tecle, ¿cierto? Por aquí, por acá, y no, pues esto no debería quedar así. Entonces, ya debería venir la planta con un tecle para poder sacar mi equipo. Entonces, eso se va metiendo en el presupuesto del proyecto y no el presupuesto para hacer la mantención, porque todo involucra plata. Entonces, si yo de alguna forma me doy cuenta que nos pasó, por lo menos en 2 proyectos, que algunos equipos no se podían sacar, que están en un pozo y no había cómo sacarlos, las grúas no podían llegar ahí. Entonces se pidió que pusieran un riel donde uno podía, con una gata, ¿cierto?, una especie de cadena, poder sacar el equipo y poder desplazarlo hacia afuera para que lo tomara la grúa. Porque si no, ya tenés que pedir una grúa como de 150 toneladas para poder sacar la bomba donde está. Son cosas, son detalles. Les paso este dato por si están metidos en algún tema de proyecto, siempre incluir a una persona de mantención, tanto eléctrico como instrumentales, gente que vea temas de torre, ¿cierto? Parte estática le llamamos nosotros, y la parte de equipos giratorios, rotativos, que digamos que son los compresores, las turbinas y todo eso. Bastante importante. La verdad que se van a solucionar muchos dolores de cabeza. ¿Ya? Acá tenemos otro equipo que también está en una forma gráfica, ¿cierto? Donde va un sistema para poder completar por un tema de piping, el tema de la producción, ¿cierto? Aquí hay un esquema nomás, que esto uno se lo pasaba de alguna forma y usted lo tenía que pasar por las cañerías, para ver toda esta conexión que está acá. Acá seguimos con el tema de los software que le comentaba, que la verdad que en 3D uno incluso puede estar viajando entre medio y poder navegar dentro de la planta. Es bastante simpático y la verdad que uno que de mantención se da cuenta al tiro de los errores que tiene el tema de, como le mencionaba, de sacar los equipos, que es algo tan simple, pero para la persona que está dibujando no lo visualiza. Bueno, aquí se produce una interconexión. Hace un par de años atrás, estamos hablando más de 10 años atrás, llegó una persona diciendo que podía escanear la planta para ver el tema de las cañerías. La verdad que bastante simpático. Ahora existe una serie de escáneres donde se colocan una especie de camarita, ¿cierto?, cerca de la planta y hacen un rastreo de arriba hacia abajo y dibuja todo, exactamente lo que está. O sea, dibuja todo el piping, las bombas, las válvulas. La verdad que es fenomenal. Por si no tienen los planos, se pueden fabricar muy rápidamente ahora, no como antes, que tenía que estar un dibujante ahí todo el día y semanas y meses. La verdad que se ha cortado harto el tema de los tiempos en dibujar este tipo de piping. Bueno, aquí seguimos sobre el tema del trazado de las tuberías, ¿cierto? Y que exige, como le mencionaba, técnica de representación de tipo gráfico, ¿cierto? Y acá hay un ejemplo de un equipo que les mencionaba. ¿Cómo saco ese equipo de ahí? No tengo cómo meter la grúa, esto está lleno de cosas para allá y no puedo. Entonces aquí falta un riel arriba para poder desplazar y sacar este equipo.
Ahí se ve mejor. Ahí están las dos personas, las tres personas de mantención tratando de saber cómo vamos a sacar este equipo. Y se imagina, incluso tienen una teoría arriba, entonces cómo lo va a colgar y va a entorpecer lo que está acá, ¿ves? Es todo un tema de montaje esto. Entonces, la verdad que si una persona de mantención le ayuda antes de hacer esto, le daría mucho menos dolor de cabeza. Ya, también existen algunos detalles de planta que son se ocupan también como para instalar el equipo o como para hacer un montaje previo. En este caso, hay un plano, ¿cierto?, adicional a lo que está construido, donde yo tengo que elaborar, incluso para poder, de alguna forma, poder dejar esto cuando me lo trae la grúa, ¿cierto?, y dejarlo en el suelo. No puede quedar en el suelo, entonces tengo que tener una estructura previa para poder instalar lo que está acá. Y después de eso lo voy a sacar y eso que está previo se bota, o se deja ahí fuera. Y también, como le mencionaba, todo lo previo que tiene que tener soldado esto para poder llegar a instalar, ¿cierto?, y colocar el tema en los flanges. Entonces hay un equipo que se llama de detalle o un plano de detalle donde yo puedo elaborar, ¿cierto?, esto que no está en el plano general. ¿Ya? Ahí está el detalle y ahí está el equipo grandote. Aquí también pusimos el tema de la cinta, también son formas de representación y hay muchos libros, ¿cierto?, que cuando uno va a comprar tanto perfiles como cintas, puede ir a comprar, ya está todo elaborado. Aquí casi no hay que dibujar nada. Usted va eligiendo la cinta que necesita y listo. Ya no es como antes que tenía que diseñar la cinta, ya está todo fabricado ya. ¿Ya? Bueno, acá hay una lámina que es bastante simpática que lo vamos a dar como tarea, que es un práctico. Un práctico que tenemos que, si se fijan acá hay un proceso, ¿cierto?, de elaboración de cerveza, donde tenemos todo el proceso. Aquí hay un temita acá, ¿cierto?, que donde va pasando el producto, ¿cierto?, y lo que va ocurriendo en cada uno de los procesos, ¿ya? La idea que, gracias a lo que está acá, en la mano derecha, ¿cierto?, podemos reemplazar estos símbolos que están acá en cada uno de los procesos, ¿ya? Acá está el nombre de cada uno, ¿cierto? El 1 el molino, el 2 la bomba centrífuga, el 3 el agitador y así, ¿ves? Entonces la idea es que nosotros con esto podamos desarrollar un diagrama de bloque que es más sencillo, ¿ya? Y después traspasar esto a un diagrama de flujo con los componentes que están acá. Si no hay algún componente que le falte, que lo más probable es que va a ser la parte inferior, lo pueden sacar de la norma que está en el aula. Eso sería como la tarea que tenemos. Ya terminamos. Ya, ¿consultas de la tarea? ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Lo repetimos o no? Ya. Entonces tenemos este proceso que está acá. Aquí está la numeración de cada uno y la flechita nos va indicando cómo va el producto, ¿cierto? Qué cosa va ingresando, y está referente a estas máquinas que son en forma real. O sea, usted va a la planta, va a esta maquinita que está acá, ¿cierto? Entonces, esto que está acá, todo lo que está acá, tiene que ser reemplazado por estas figuras que están aquí. Obviamente que están desordenadas estas, no son las mismas. Entonces, tiene que ir mirando pues el molino va aquí, ¿cierto? Después pasa por la parte pesada, como ejemplo, ya pasa por la parte inferior, no va a pasar por la parte superior, ¿cierto? Y así va a otro proceso que está acá, que es el 2. La maceración, ¿cierto? Y aquí tiene que buscar cómo se ocupa esto, y va a tener que investigar un poquito para ver cuál de estos equipos va a tener que ocupar en ese proceso, ¿ya? La idea de hacer un diagrama como tenemos, voy a mostrarlo, eso que está ahí se va a tener que traspasar primero a este tipo de diagrama, que sería el diagrama de bloque, ¿ya? Y después que lo tenga listo, va a salir un poquito más sencillo hacer lo mismo, el reemplazo
para generar el diagrama de flujo que está acá. Esos son los dos diagramas que tiene que hacer. Diagrama de bloques y el diagrama de flujo. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? Sí. ¿Y esto está en aula? Esto está Para en el aula. poder verlo. Ah, ya. ¿A lápiz y papel? No sé si es una pregunta, pero ¿a lápiz y papel? Ah, sí, lápiz y papel. La idea es que no demoren mucho, que lo hagan en lápiz y papel, lo más ordenado posible, ¿ya? En una hoja, ¿cierto? No veis formato porque se va a complicar un poquito más, pero en una hoja, ¿cierto? Y papel, pueden hacer estos dos diagramas referente a lo que está con el enunciado que está acá. Eso sería la tarea. Y después de esta tarea, la vemos cómo está y hacemos el certamen, que seguramente va a ser un proceso, ¿cierto? Y elaborar los dos diagramas. ¿Ya? Profe, entonces, ¿se entrega la próxima semana? Esto no, tenemos, la verdad que varias semanas para hacerlo, por lo menos dos, incluso podríamos entregarlo casi antes del certamen, por lo menos una semana antes para corregirlo, para que lo tengan para el certamen. ¿Ya? Entonces podríamos tener por lo menos 4 clases. Tengo anotado que el certamen es el 6 El 6 de julio. Ya. Por lo que hablamos en la clase anterior, dijimos como aplazamos harto el tema del certamen, lo fuimos bien al extremo, ¿cierto? Que el certamen primero es el más grande. La verdad que lo vamos a correr un poquito el certamen, para que no se preocupen. Vamos a ir viendo cómo van elaborando esto y ahí vamos a agendar el segundo certamen, ¿ya? Y cosa que no les toque con todos los certámenes, hacer un certamen cuando tenga todas las materias, o sea, todas las pruebas la misma semana. La idea es que lo vamos a ir adecuando cuando una semana no tenga ya casi certamen o tengan uno nomás, y ahí lo podemos hacer. La idea es que si van trabajando en esto, se van preparando para el certamen. Si el certamen es algo escrito, como le dije, y usted tiene que transformar el tema de las figuras y hacer el diagrama de bloques y el diagrama de flujo. Ya, gracias, profe. ¿Ya? ¿Más consultas? Profe, ¿en qué parte del aula está esta actividad? Lo vamos a buscar, si no, lo vamos a volver a subir. Vamos a ver acá. Vamos a ver ahí. Acá. Debería estar en los procesos. Debería ser la unidad, creo que 4. Creación gráfico. No, perdón. Acá. Tampoco. ¿Dónde está el proceso? Acá está. Los diagramas. Acá están los diagramas. Presentaciones. Así está acá. Proceso. Ah, es que pensé que sería como una entrega, pero ya, entonces eso sí lo había visto. Gracias, profe. Ah, ya. Sí está ahí. A ver si está Como que ahí. pensé que habría como un buzón. No lo subí así, pero lo voy a hacer como dice usted. Mejor subir el buzón. Tiene razón. Acá está al final, ¿ves? Debería estar al final. Es la misma presentación. Ahí está, ¿ves? Pero lo voy a subir como esta pura lámina. Tiene razón, para que lo suban en este casillero y poder revisarlo. Ah, ya, ¿Ya? gracias, profe. Buena sugerencia. Ya, perfecto. ¿Ya tienen más consultas? ¿No? Ya, entonces nos vemos un ratito más. Para las personas que no estuvieron en el tema de la clase el tema de ajuste y tolerancia, que me decían que no podían estar por el tema que tenían tope de horario. Así que lo vamos a hacer a las 18:40. Esa clase para los que no están. Y si alguien quiere sumarse, no hay ningún problema. Pero si quiere, no se pueden seguir trabajando en el tema del proyecto que me interesa. Y tienen dudas, lo pueden seguir consultando durante hoy día, mañana y los días que quieran. No hay ningún problema. ¿Ya? ¿Hay un
punto más atención de usted. El ajuste de tolerancia, ¿dónde se encuentra? El ajuste de tolerancia debería estar acá. Creo que voy a subir el otro de ajuste de tolerancia porque el otro creo que no, está después. Vamos a buscar acá. Esta presentación es la 3 parece. Sistema. Acá está ajuste de tolerancia. Está en la unidad número 5. Ya, pero igual voy a subir la presentación que yo les mencioné, la que tengo yo. Porque acá creo que hay otra que está un poquito más resumida. No, es la misma, acá está. Aquí mismo está. Es la misma que tengo yo. ¿Ya? Lo único, la mía tiene una tarea al final, no. ¿Ya? Ahí está. Está todo ahí, así que no puede decir que no está. Así que nos vemos un ratito más. ¿Ya, jóvenes? Ya, profe, que esté bien. Nos vemos, profe. Ya que esté bien. Ya, profe, Chao. nos vemos. Gracias. Ya, chao. Chao, profe, gracias. Ya que esté bien. Chao, chao. Profe.